Como una muestra más del renacimiento cultural de Cuba, inicia sus labores la Orquesta Sinfónica Nacional, rindiendo homenaje al desaparecido compositor Alejandro García Caturla. Las obras de Caturla, enraizadas en el folclore cubano y elevadas a categoría universal, son dirigidas por otro valor de la música cubana, el maestro González Mantisi. El presidente Osvaldo Dorticós Torrado exalta con su presencia la extraordinaria significación cultural y cubana de este acto. El primer ministro del gobierno revolucionario, comandante Fidel Castro, el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós Torrado, y miembros del Consejo de Ministros acuden a la Embajada Soviética en La Habana con motivo de la celebración del 43 aniversario de la Revolución de Octubre, que dio por primera vez en la historia el poder a los trabajadores y campesinos. El embajador Sergei Mikhailovich Kudryavtsev ofrece una cena a sus invitados. Se reúnen los dirigentes de la Revolución Cubana con el representante de la Unión Soviética y esta ocasión muestra una vez más la profunda diferencia entre las relaciones de sometimiento que exige y trata de imponer el imperialismo norteamericano y la solidaridad y pacifismo de los países socialistas, cuyas relaciones con otros países se producen en pie de igualdad y en un clima de amistad. Convocada por la Asociación de Jóvenes Rebeldes en cooperación con los funcionarios magisteriales, se celebra en la Ciudad Deportiva una asamblea general de los alumnos de las escuelas secundarias básicas para coordinar las medidas más efectivas destinadas a incorporar a los estudiantes secundarios a la gran tarea de erradicar el analfabetismo en todo el país durante 1961, el año de la educación. El doctor Armando Jarr hace el resumen del acto. Nuestra democracia se basa en que los hijos del pueblo asistan a todos los niveles de enseñanza. En la Ciudad Deportiva se celebra la clausura de 6 congresos extraordinarios de federaciones de industrias, donde le son entregados a Fidel los aportes populares para la reforma agraria, para armas y aviones que defiendan la patria amenazada y para la Operación Vaca. Fidel explica que nada habrá de faltar en Cuba a pesar del bloqueo imperialista y agrega: la revolución va bien porque la defiende un pueblo y la obra de un pueblo no se puede destruir. En Checoslovaquia se celebra una feria automotriz a la que acuden visitantes de todo el país y del extranjero. La industria Skoda de Lada Boleslav muestra con orgullo su nuevo modelo Octavia Combi. La avanzada industria checoslovaca contribuirá en los próximos meses al montaje de importantes y completas fábricas en Cuba. Además de cuidar los centros de trabajo y prepararse para combatir a los enemigos de la patria, los milicianos, al igual que todo el pueblo, ofrecen su sangre para formar el plasma sanguíneo suficiente para salvar a los heridos en caso de que se produzca la agresión que viene patrocinando el imperialismo norteamericano, sirviéndose de mercenarios y criminales de guerra reclutados entre los esbirros de la dictadura. Después de la donación, hay que reponer fuerzas. La contrarrevolución, en su afán de sembrar el miedo y la división en el pueblo, propala infames mentiras y rumores, como decir que el gobierno revolucionario va a quitarle a los padres la patria potestad.